¿Guardar el sábado? ¿Tenemos que guardar el sábado como lo hacen los judíos? ¿O ahora tenemos que guardar el domingo? ¿O no tenemos que guardar ningún día? ¿Cuál es la verdad? Dice la Biblia que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Pero Adán y Eva, juntamente con toda la humanidad y toda la creación, no pudieron entrar en este reposo hasta el día de hoy. Porque dice la Biblia, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le queda siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con los cuales serán liberados nuestros cuerpos. Romanos capítulo 8, del 19 al 23. Y no se ha podido entrar al reposo de Dios por nuestra incredulidad, por nuestra manera de pensar y de actuar que está equivocada. Por eso nos fatigamos sin descanso, haciendo y deshaciendo lo que no es conveniente, no sacando ningún provecho de nuestras malas obras. Nuestras injusticias, nuestras impiedades y nuestros malos deseos nos fatigan sin descanso. A Israel, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, donde clamaban y gemían por causa de la dura servidumbre a la que eran sometidos. Dios le dijo a Moisés: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y Dios los liberó de esa dura servidumbre y les dio sus mandamientos para que por ellos pudiesen descansar. Les dijo Dios: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No tengas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castigo la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No haga ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar
y todo lo que en ellos hay, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Éxodo capítulo 20, del 2 al 11. Sin embargo, Israel no obedeció el mandamiento de Dios, porque no lo entendió, por la dureza de su corazón y por su incredulidad, volviendo muy pronto a la esclavitud del pecado, y no pudieron entrar en el día de reposo de Dios. Ellos guardan el sábado en su imaginación. Por eso dice la Biblia: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Ahí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Hebreos capítulo 3, del 7 al 14. Cuando alguien cree y recibe al Señor Jesús, entran en el día del reposo de Dios, el verdadero sábado. Por eso dice la Biblia: pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la Escritura ya mencionada: si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Porque si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que entra en ese reposo de Dios reposa de su trabajo, así como Dios reposó del suyo. Debemos, pues, esforzarnos por entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Hebreos capítulo 4, del 6 al 11. El sábado que guardan los judíos es una ilustración que reitera la necesidad de entrar en el reposo de Dios. Es decir, es sombra del verdadero. Y solo por la persona de Cristo es que entramos en el verdadero sábado de Dios. Ahora hubo un conflicto grande entre los judíos y Jesucristo por causa del sábado. Examinemos para entender. Los judíos dijeron de Jesús: este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Juan capítulo 9, versículo 16. Y una y otra vez los judíos veían a Jesús que no respetaba el sábado. Él seguía trabajando como todos los días. Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 5, versículo 17. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿quién obedeció el mandamiento de Dios de guardar el sábado? ¿Los judíos o Jesús? Claro que fue Jesús el que obedeció el mandamiento de Dios de guardar el sábado, porque ha sido el único que obedeció toda la ley de Dios, sin ofender en ningún punto. Si Él hubiera sido
el que quebrantó el mandamiento de Dios de guardar el sábado, habría muerto por su pecado, y no tendríamos esperanza ni salvación. Dice la Biblia de Jesús: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Toda la vida del Señor Jesús fue en obediencia al Padre y en obediencia a la ley de Dios. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Juan capítulo 4, versículo 34. De manera que murió el justo. Jesús es el justo porque obedeció toda la ley de Dios. Por los injustos, nosotros los seres humanos que hemos quebrantado la ley de Dios, somos los injustos, que necesitamos ser justificados por la justicia de Cristo. Dice la Biblia, es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, en este caso Adán, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, esto es Cristo, muchos serán hechos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Los judíos nunca pudieron obedecer el mandamiento del sábado porque nunca lo pudieron entender, así como toda la ley de Dios. Dice la Biblia: por lo tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. En un día sábado, Jesús encontró a un enfermo y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate, ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre le extendió y su mano quedó sana. Marcos capítulo 3, del 2 al 5. El sábado es hacer el bien, lo justo, lo que a Dios agrada. Es decir, es dejar de hacer lo malo, nuestras malas obras, dejar de seguir nuestros malos deseos para poder entrar en el descanso de Dios. Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Así que no es guardar el sábado como lo hacen los judíos, porque ellos no lo han podido guardar. Ni es guardar el domingo en lugar del sábado, sino que es andar en vida nueva conforme a lo que a Dios agrada.